Nos parece muy importante poner cara, por eso se ha elegido en la campaña esta mujer, Sara, de 41 años, que es una persona, ¿no? Al final, si ponemos cara a las personas, dejan de ser números y nos podemos acercar a su realidad con mayor facilidad. Con este mensaje comenzamos hoy viernes. Buenas tardes, cuando son las 8 de la tarde, el repaso a la actualidad del día, y lo hacemos con la mirada en el próximo domingo, cuando tendremos más presentes que cualquier otro día a todas esas personas que no tienen un hogar. Ya lo han escuchado este año con el lema Ponles cara, porque son personas con nombres y apellidos y una historia, en la mayoría de las ocasiones, muy amarga a sus espaldas. Un problema social que sin duda acompaña a otro muy presente hoy en nuestro entorno también, la adicción al juego. El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha insistido en el grave problema en el que se ha convertido esto, la adicción al juego, especialmente online, entre los más jóvenes, y ha asegurado que seguirá alzando la voz respecto de una realidad que provoca una gran desestructuración familiar. Tenía mucha idea hace años de la dimensión que está tomando esto del juego, aparte de las drogas tradicionales que conocemos, pero lo del juego me está alarmando muchísimo, de ahí que haya iniciado yo personalmente una campaña. Incluso pues en algunos medios me dicen, no, este tema no hay que tocarle. Yo no voy a callar, voy a seguir hablando, ha asegurado el presidente durante la inauguración de las jornadas formativas de Proyecto Hombre sobre conductas de riesgo en adolescentes, al referirse a una adicción que es de las más contagiosas y en la que confluye una publicidad muy agresiva, que supone del orden de 120 millones de euros anuales en España y protagonizada además por personas muy conocidas y de gran influencia social. El presidente, acompañado por la consejera de Empleo y Políticas Sociales, ha participado en la apertura de las primeras jornadas de formación de Proyecto Hombre Cantabria, Fundación CESCAN, que bajo el título #Teen, Intervención Integral en Adolescencia y Jóvenes con Conductas de Riesgo, se celebran en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cantabria. Estamos muy contentos del eco que ha tenido dentro del mundo de la recuperación de las personas que tienen adicciones. Hay más de 200 inscritos y suponemos que algunos pues también ahora han acudido en último término y van a ser unas jornadas muy interesantes. Estas jornadas, que tratan de llegar a familias, educadores, profesionales y estudiantes, pretenden dar formación e información sobre el estado del conocimiento, sobre la prevención e intervención en conductas de riesgo de adolescentes, jóvenes y sus familias. Queremos con esto hacer una sensibilización a la población, porque de hecho las jornadas están enfocadas al público en general, a las familias y también a profesionales, a docentes, a profesionales que trabajan en el ámbito de los jóvenes, de la adolescencia y familias. Y bueno, pues creemos que tenemos mucho que decir. Es ahí, es donde radica la importancia de Proyecto Hombre, en la inserción de estas personas, de rehabilitarlas, de que tengan una vida digna, un proyecto de vida, pero al mismo tiempo prevenir, porque realmente lo que hay que actuar es en la prevención para no llegar a esa adicción. El Gobierno de Cantabria ha iniciado los trámites para dotar al Hospital Valdecilla de un helipuerto que podría habilitarse en una finca al sureste del complejo sanitario, frente al edificio del antiguo tanatorio. Esta parcela sería a priori la ubicación más favorable por la proximidad a la entrada del servicio de urgencias. El primer paso dado por el bipartito PRC-PSOE es solicitar el preceptivo informe a la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento, según indicaba Pablo Zuloaga al término de la reunión semanal del Ejecutivo. El también consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte indica que el titular de Sanidad ha mantenido reuniones con responsables de dicha dirección para analizar posibles superficies para el helipuerto en la finca de Valdecilla y su entorno, como la antigua residencia de Cantabria, aunque la ubicación más favorable sería la parcela frente al edificio de anatomía patológica. Una vez se obtenga el informe de Aviación Civil, se precisarán los correspondientes informes sectoriales para proceder después a la licitación del proyecto de construcción del helipuerto, sobre el que Zuloaga declina dar presupuestos ni plazos de ejecución.
El Partido Popular en este caso ha planteado una iniciativa en el Parlamento de Cantabria para que las obras del Ministerio de Fomento en la región arranquen de verdad. A su juicio apenas se ha avanzado nada en el último año y medio. De esta situación ha culpado al Ministerio de Fomento, pero también al Partido Regionalista de Cantabria, que traga, dice, con todo cuando gobierna el PSOE. Señala que al PRC solo le sale la vena reivindicativa cuando llegan las elecciones y como ejemplo ha destacado la propuesta del candidato regionalista al Congreso, José María Mazón, para el túnel de la Engaña. Porque año y medio después no ha habido ni una adjudicación, las obras que ya estaban en marcha cuando gobernaba el PP se han dejado a cámara lenta y no se ha producido ni una sola nueva tramitación administrativa. Cuando gobiernan los socialistas, el PRC traga con todo, consiente y bendice la paralización de las obras en Cantabria y la paralización de los trámites administrativos. El PRC solo es reivindicativo cuando llegan las elecciones. Llevan 30 años prometiendo inversiones en el túnel de la Engaña. Un total de 129 menores extranjeros no acompañados, los conocidos como MENAs, son atendidos en los distintos centros de acogida de la comunidad autónoma que tienen todas sus plazas ocupadas. Esta es la cifra aportada desde el Gobierno de Cantabria en respuesta a una pregunta planteada para su respuesta por escrito por el Grupo Parlamentario Ciudadanos y, según se indica, son datos a fecha del pasado 27 de septiembre. El Gobierno cántabro informa que los centros que acogen a MENAs en la comunidad suman un total de 118 plazas y todas ellas están ocupadas. Sin embargo, el Ejecutivo añade que la estructura de los centros permite acoger a un número mayor de menores en función de los ingresos que se ordenen por la Fiscalía de Menores al disponer de un número de plazas mayor. La capital se suma al Día Internacional de las Personas Afectadas por el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad, que se celebrará el domingo, y lo ha hecho esta mañana con acciones informativas y de sensibilización. Y es que la alcaldesa ha acompañado hoy a los representantes de la Fundación Cántabra en su labor de informar a los vecinos de este trastorno que afecta a 1 de cada 4 niños. Sobre todo es importante diagnosticarlo, es importante que no se crea pues que esos niños pues que pueden pasar de todo o que pueden ser niños malos o maleducados. En muchas ocasiones pues tener conocimiento de la situación, de lo que les pasa, pues ayuda también al entorno y al entorno escolar. No se detecta hasta los 7 años, pero después el tratamiento es vital, con lo cual 2 cosas importantes: detectarlo y además tratarlo, pero también concienciar a la sociedad de qué es lo que ocurre, de a qué responden pues muchas veces esos cambios de humor y de cómo se hay que tratar con personas que lo padecen. Ante el inicio de las campañas de vacunación de la gripe por parte de las comunidades autónomas, el Consejo Territorial del Sistema Nacional de Salud recomienda la vacunación frente a esta enfermedad a las personas mayores, preferentemente a partir de 65 años y otros grupos de riesgo, y lo hace entre la 3ª semana de este mes y la 1ª de noviembre. El Ministerio recuerda que la vacunación es una de las medidas de salud pública más efectivas para prevenir la aparición de enfermedades e incluso la muerte en algunos casos. En concreto, la vacunación antigripal es la medida más efectiva para evitar la aparición de complicaciones causadas por el virus de la gripe en las personas que tienen un mayor riesgo de adquirirla. Son también fundamentales las medidas higiénicas para disminuir la transmisión. El sistema proporciona las vacunas de manera gratuita a las personas incluidas en los grupos de riesgo. Detén la cadena, vacúnate, stop a la gripe. Y esta información ahora para aquellos que todavía no sepan qué tenemos que hacer la madrugada del próximo domingo. Ese día finaliza el horario de verano, cuando a las 3 se retrasan los relojes y de nuevo volverán a marcar las 2 en España. De ese modo se recuperará un año más el horario de invierno, de acuerdo con la Directiva Europea del Cambio de Hora que se aplica en todos los estados de la Unión. La madrugada del próximo domingo 27 de octubre finalizará el horario de verano, cuando a las 3 se retrasen los relojes y de nuevo volverán a marcar las 2 en España. De este modo se recupera un año más el horario de invierno, de acuerdo con la Directiva Europea del Cambio de Hora que se aplica en todos los estados de la Unión.
El Mesón Término en Ondayo y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria patrocinan los deportes. Roberto Macho Quevedo comienza este tiempo de deportes en este viernes hablándonos del Racing, que este sábado a las 6 de la tarde disputa nuevo partido de Liga. Los de Iván Ania se enfrentarán al Deportivo de La Coruña. El equipo cántabro recibe en los campos de Sport del Sardinero al equipo gallego, que es el colista de la segunda división. Ambos equipos, Racing y Deportivo, vienen realizando una muy floja e irregular temporada y por ello son último y anteúltimo en la clasificación. Así que tras el mal partido del pasado fin de semana ante el Tenerife, el objetivo de los de Iván Ania no es otro que mejorar la imagen ante la afición cántabra y sobre todo lograr 3 puntos ante el colista. Un Deportivo de La Coruña con 8 puntos, 2 menos que el Racing. Además, el equipo gallego viene de perder en casa con el Málaga. Pero otro tropiezo del Racing les pondría las cosas difíciles y complicadas, por lo que este sábado en casa y ante el último de la segunda división, los cántabros deberán sacar una victoria que sirva de revulsivo para salir de los últimos puestos. Y finalizamos con rugby, ya que este fin de semana tendrá lugar el esperado derbi cántabro en la máxima categoría nacional entre Independiente y Batco. Será este domingo a las 12 del mediodía y en San Román. Histórico derbi cántabro en lo más alto del rugby nacional. Un partido al que los dos equipos llegan en situaciones y condiciones diferentes. El Independiente en la zona media de la tabla, séptimo con 11 puntos. Y el Batco luchando por no caer al descenso, décimo con 8. Un Independiente que eso sí empezó mejor la temporada, pero ha ido perdiendo gas. Y eso que vienen de perder por la mínima con El Salvador, segundo clasificado y uno de los equipos fuertes de la Liga, por lo que los verdes dejaron muy buenas sensaciones. El Batco, al contrario, empezó mal la temporada, pero poco a poco ha mejorado algo, aunque este pasado fin de semana se vieron de nuevo golpeados por una derrota contundente ante el Ordizia. Aún así, un derbi es un derbi, todo puede pasar, da igual cómo llegue cada equipo. La Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria y el Mesón Término en Ondayo han patrocinado los deportes. El Palacio de Festivales informaba a última hora de ayer que por razones ajenas a su organización, las 2 funciones de la producción escénica La Estrada, previstas para hoy viernes y mañana sábado, quedan canceladas por indisposición de uno de sus protagonistas. Así lo indica la entidad cultural, que informa a quienes tengan entradas para sendas funciones que podrán recuperar el importe de las mismas a partir del próximo miércoles, día 30. Y si todavía estás sin planes para este fin de semana, desde aquí te proponemos uno. Con sol, nubes o lluvia, siempre es tiempo de Centro Botín. No te pierdas Calder Stories, una exposición irrepetible con cerca de 90 obras, muchas de ellas nunca vistas antes, de Alexander Calder, uno de los pilares del arte del siglo XX, solo hasta el 3 de noviembre. La muestra explora lo que Calder dejó tras de sí, dando a conocer historias apasionantes y poco conocidas de la obra del famoso artista norteamericano, a través de una amplia variedad de proyectos, desde los grandes encargos públicos a sus innovadoras propuestas escénicas. Con esta información nos despedimos hasta el próximo lunes. Me quedé sin trabajo, el banco me desahució y ahora vivo en la calle. Lo peor es que parece que dejas de existir. Llegó un momento que no me importaba nada. Ponle cara. Sara, 41 años. ¿Y tú qué dices? Di basta, nadie sin hogar.
Sábado 26 de octubre de este año 2019, la Agencia Estatal de Meteorología prevé cielo con intervalos de nubes altas tendiendo a despejado por la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso ligero, máximas en ascenso y soplará viento flojo de componente sur, tendiendo en las horas centrales en el litoral a viento del este. Máximas en Santander, la capital, de 21 y mínimas de 14. Entre 24 y 12 grados en Torrelavega. Potes, máximas de 23 y mínimas de 10 grados, entre 19 y 8 en Reynosa y por último Castro Urdiales, máximas de 23 grados y mínimas de 14.